Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos están escuchando ahorita en este día de hoy de nuestra lectura del libro de John Maxwell, con la Biblia de Liderazgo. Y también tenemos una excelente lectora, Luz Estela Baraja, y tengo el placer de que en el día de hoy ella nos va a acompañar. Luz Estela, el micrófono es tuyo. Gracias, muy amable. Entonces, continuando con la lectura, hoy vamos a leer Levítico capítulo 26, los versículos 3 al 39. Iniciamos leyendo lo que nos dice el doctor John Maxwell con respecto a esta lectura. Siembra y cosecha decisiones y consecuencias. El liderazgo como la vida, en la suma total de las decisiones que tomamos, cada decisión tiene consecuencias. Decidimos cómo respondemos a las personas. Decidimos cuán grande ha de ser el presupuesto que hacemos para promoción y marketing. Decidimos a quién contratar. Decidimos por qué valores vale la pena pelear. Hacia el final del Levítico, Dios enumera las bendiciones que Él ofrece a quienes le obedecen y el castigo que recibirán por la desobediencia. Dios, el líder supremo, bosqueja claramente las consecuencias de las decisiones de su pueblo. Los líderes que no toman buenas decisiones, primero, carecen de compromiso. Segundo, sufren de un enfoque disperso. Tercero, buscan excusas. Cuarto, olvidan el cuadro general. Quinto, hacen públicos pensamientos privados. Sexto, adoptan el lema, eso es lo bastante bueno. 7, no toman en serio la dirección de Dios. Octavo, se comportan de modo incoherente. 9, crean malas relaciones. 10, evitan el cambio. Entonces vamos a leer lo que nos dice Levítico capítulo 26 desde los versículos 3 hasta el 39. Bendiciones de la obediencia. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni podréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieras en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestras tierras las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a cientos y cientos de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuesen sus siervos y rompí las coayudas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Consecuencias de la desobediencia. Pero si me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sobrevaréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen.
se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigar 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan el número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con esas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os levante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a nosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante espada. Y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pareceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Hasta aquí la lectura del versículo del capítulo de Levítico 26, de 3 al 39. Entonces, con esto se termina el libro de Levítico. Ahora vamos a leer la introducción a Números. Entonces, vamos a leer lo que nos dice el doctor John Madura. Mientras el libro de Levítico narra las leyes ceremoniales de Israel, el libro de Números nos cuenta cómo los líderes de Israel implementaron esas leyes. Números describe cómo el pueblo de Israel aprende a funcionar como un campamento. Nos dice cómo Dios establece sus asuntos religiosos, civiles y militares como preparación para la oración, conquista y viaje que les espera. Como el resto de la Biblia, Números narra francamente los errores y los éxitos tanto de líderes como de seguidores, principal entre sus lecciones de liderazgo. Los líderes sin fe y visión sofocan el potencial del grupo al que dirigen. El pecado de incredulidad aparece repetidamente en el libro de Números. Las perspectivas temporales y de autoprotección se multiplican. El profeta Balaam, por ejemplo, desecha voluntariamente sus principios por ganancia personal. Coré pierde de vista la cadena de ciudadanos establecida por Dios y se rebela contra los líderes que Dios había dado a Israel. 10 de los 12 espías enviados a Canaán regresan con miedo, desanimando así a la nación para que no avance y logren su meta de poseer la tierra prometida. Por otro lado, Números también nos pinta
Un cuadro de un liderazgo saludable y eficaz. Eleazar, el hijo de Aarón, asume la posición de sumo sacerdote tras la muerte de su padre. Él cumple exitosamente su función gracias a buenos mentores y modelos e imitar que le apoyen. Y a pesar de su impaciencia con los israelitas, Moisés, Aarón, Josué y Caleb demuestran todos ellos piadosos convicciones y un liderazgo centrado en principios. Su tipo de liderazgo proporciona las lecciones positivas del libro. Los líderes de Israel implementan las leyes. El papel de Dios en números. Dios tuvo que ejecutar tanto la vara como el cayado mientras dirigía a su pueblo por el desierto. La primera generación nunca entró en la tierra prometida debido a su falta de visión, su incredulidad y su desobediencia. Ellos sufrieron la vara del castigo. La segunda generación sí entró guiada por claras instrucciones de lo alto y el divino callado de líderes visionarios. El libro se divide de modo natural en estas dos historias. El título del libro viene de dos censos que Dios indicó en sus líderes que hicieran, dividiendo así el libro en dos partes lógicas. El primer censo tuvo lugar cerca de Sinaí al comienzo, justo antes del viaje por el desierto. El segundo se produjo cerca del Jordán, casi 40 años después, como preparación para entrar en la tierra prometida. Cerca del final, la desobediencia evitó que incluso Moisés entrara en la tierra, y Dios llamó a Josué, el aprendiz de Moisés, a sucederlo como líder de Israel. Líderes en números: Moisés, Aarón, Josué, Balaán, Eleazar, los 70 ancianos. Otras personas de influencia en números: Caleb, Coré, Datán, Abirán, los 10 espías, Gad, Rubén, las hijas de Zelofehad. Lecciones de liderazgo. Los líderes confiables deben tener motivos puros. El compromiso separa a los hacedores de los soñadores. La visión es esencial. No puedes conseguir lo que no puedes ver. Los líderes deben ser fieles en el tiempo y flexibles con sus horarios. Liderazgo y responsabilidad deben ser compartidos según los dones. Los líderes deben entender sus recursos antes que planear su viaje. Los líderes deben ser lo bastante seguros para manejar conflicto, crítica y confrontación. Claves de liderazgo en números. Los 70 ancianos: compartir la carga del ungido de Dios. Esto está en el capítulo 11, los versículos 11 al 17. Actitud positiva: los 10 espías contra los 2 espías. Esto está en Números capítulo 13, los versículos 1 al 14. Josué y la ley de la influencia. ¿Cómo extendió su alcance el general? En Números capítulo 14, los versículos 6 al 9. Coré, un deseo legítimo de tener más. Capítulo 16, los versículos 1 al 11. Balaam, bueno pero no piadoso. Capítulo 22, desde los versículos 24 al 25. Discernimiento. Balaam simplemente no lo entendía. Números capítulo 22, versículos del 21 al 35. Legado. Josué sucede a Moisés como líder israelita. Números capítulo 27, de los versículos 18 al 23. Autodisciplina. Viajar primero por el interior. Números capítulo 33, de los versículos 1 al 49. Entonces hoy leeríamos de Números el censo de la primera generación, calibrar los recursos. Esto lo encontramos en Números capítulo 1, del versículo 1 al 54. El doctor Madwell nos comenta: ¿puedes imaginar la monumental tarea de contar a las tribus de Israel que vagaban? Eso es exactamente lo que hicieron Moisés y Aarón. Los líderes de Israel dividieron la inmensa tarea en muchos elementos más pequeños, usando las tribus, clanes y familias que ya estaban establecidas en la cultura hebrea. Los buenos líderes organizan el caos. Censo de Israel en Sinaí. Vamos a leer ya directamente la Biblia. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí
en el tabernáculo de reunión el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por su cabeza, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumuel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliad, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní; de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre las congregaciones principales de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por su nombre y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a las cuentas de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, con su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus descendencias, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a las cuentas de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 72,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Aser fueron 41,500.
De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí, fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los principales de Israel, 12 varones y uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603,550. Nombramiento de levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contaráis la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondráis a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán al tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare, morirá. Los hijos de Israel acamparán cuando uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó a Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces, esta es la lectura para el día de hoy. Ahora con nosotros de Yitzhak Jones, coach ontológico y PNL. De Yitzhak Jones, ¿cómo conectan las emociones con lo leído? Muy buena tu lectura, como siempre, mi querida Luz Estela. Fíjate que cabe destacar que en los dos libros ya se terminó el de Levítico el día de hoy, junto con que comenzamos el de Números. Son interesantes los hallazgos que se encuentran, porque si hacemos un resumen con las emociones del cierre de Levítico, nos damos cuenta de que Dios, una nación santa, estaba sacando y estaba restaurando, estaba limpiando para su adoración pura. Estamos viendo cómo en el proceso que estas personas estaban teniendo una claridad de una limpieza espiritual, una limpieza física y una limpieza inclusive ceremonial. Nosotros notamos que en todos los protocolos que estuvimos viendo en el libro de Levítico y de las leyes, estábamos considerando de que lo que estaba envuelto acá es que ellos tenían que rechazar y darse cuenta de cómo un Dios de amor, un Dios que nos creó a su semejanza, teníamos que percibir, en este caso ellos, cómo dejar de hacer las cosas inadecuadas. ¿Cuáles de ellas? Recordemos que ellos venían de ver bestias, de ver adoraciones inclusive del río Nilo, adoraciones de ranas. Entonces Dios le estaba dando a entender que si fuimos creados la imagen y semejanza de Él, una imagen y semejanza no mora para adorar algún tipo de ídolos paganos, en este caso los animales, o lo que estuviera, se encuentra arriba en los cielos, cosas aladas, o debajo de las aguas, inclusive, o algo que se arrastre en la tierra. Entonces, ese nivel de conciencia, de estado de conciencia, aún todavía Él quiere que los humanos lleguen a reconciliarse y puedan entender y conocerse, y por ende conocer a un Dios maravilloso que todavía sigue teniendo esperanza en la humanidad para los cambios. En vista de las neuronas que están aquí implicadas, este Dios, porque en la lectura vemos como si lo tienen que captar los adultos, y podemos recordar que ahí estaban también niños, que hay de los niños.
¿Qué hay de las mujeres embarazadas en aquel entonces en el proceso, que ya desde la matriz de una madre se estaba formando sus neuronas del niño, estaban formándose emociones y a su vez, cuando esa madre llevara a la luz a ese nuevo ser, a quien iba a adorar ese ser, ¿qué se iba a encontrar sus neuronas espejo que parecen una plastilina que están diseñadas, las neuronas espejo de un niño, de un recién nacido, que a medida que va creciendo, capta el gesto, en este caso, de los padres, pero inicialmente de la madre? Entonces, si nosotros vemos que es un proceder simultáneo, podemos verlo porque cuando alguien bosteza, aunque esté lejos de nosotros, nosotros también empezamos a bostezar automáticamente. Porque quien empieza a bostezar es esa neurona espejo que inmediatamente se conecta con dicho bostezo. Y la persona puede estar lejísimo y uno medio ve, está bostezando y uno termina bostezando. Entonces, ¿qué pasa con los bebés y los niños que tienen la misma capacidad que en la antigüedad a los de ahora? Todo lo que ven hacer a los padres lo imitan. Por eso que Deuteronomio, ¿verdad? Un libro muy bueno, en capítulo 6 al 8, explica cómo los padres tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De cada vez que vamos a enseñarle a los hijos es con el ejemplo. Por eso dice cuando camines, cuando te sientes, cuando comas, cuando te levantes, en todo momento, porque las neuronas de espejo juegan un papel muy, pero muy importante en dichos niños. Entonces, qué pasa con nuestro creador? Decía, bueno, si formó a los padres con las leyes, por ende, va a ser más fácil para los niños imitar la adoración pura y verdadera. Hay un texto muy importante que tuviste leyendo en dicha lectura, que es uno de mis favoritos para los negocios. Me fascina ese texto, el de Deuteronomio 28:13, donde él dice, te haré cabeza y no cola. ¿A qué se refiere? Porque ahí habla de todas las bendiciones. ¿A qué se refiere ese texto? Ese texto está diciendo que si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos las cosas como dejamos guiarnos para el dicho propósito que él tiene puesto para nosotros, como fue el propósito de Moisés, que lo puso cabeza para que llevara una nación, y vino su consuegro, notó que dicha responsabilidad era tan grande, pero que sí la podía hacer, le dijo, bueno, organiza las personas por decenas, por centenas, para que pudiera llevar un liderazgo. Entonces, si Dios nos da una comisión de liderazgo, de ponernos en cualquier situación en que se nos presente, en alguna empresa o oportunidad, como cabeza y no cola, tenemos que simplemente dejarnos guiar. ¿Dejarnos guiar por quién? Primero, con la oportunidad. Segundo, dejarnos guiar con lo que ya se está formando y creado. Tercero, confía en Dios, porque si Él nos está dando dicho liderazgo, es porque podemos hacerlo y no estamos solos. Teniendo ese discernimiento, como estaba comentando, podemos entender que todos los seres humanos estamos liderizando todo el tiempo. Una madre lideriza un hogar mientras el padre llega a casa. Un hijo lideriza en el liceo cuando le toca dar una presentación en el colegio, en el liceo. O sea, todos estamos liderizando diariamente. Lo que pasa es que según la capacidad que Dios ve que eliminamos el miedo, es cuando Él otorga más capacidad y más sabiduría para poder otorgarnos ese privilegio, que todos tenemos ese potencial. Simplemente tenemos que sacar los miedos y pedir ayuda con humildad y pedir guía también, pero se puede, sí se puede porque fuimos creados para ese contexto. Luego leyendo tus números, me traslado, por eso es que se llama números, me traslado a la parte matemática. O sea, ahí se ve, porque el que escribe números es Moisés,
pero ahí vemos un discernimiento en matemática, porque ahí inclusive se puede ver como un liderazgo de por nación a nivel de, estamos hablando de grandes cantidades de personas y grandes cantidades que cómo podían organizarse para ver los resultados. Así puede suceder en las empresas que nos dan unos retos o nos dan unas oportunidades con unos desafíos para poder llegar a los objetivos. Dios sabe que estamos preparados para ello, por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, tener fe y avanzar. Y sin excusa, seguir avanzando, porque las excusas son las que evitan que nosotros tengamos el privilegio de pasar a una historia. Entonces, en la parte de números, el cerebro que capta los números es el hemisferio izquierdo. Esa es la parte analítica del lado del cerebro. Él se ocupa de las palabras, los números, el orden. El hemisferio izquierdo es espectacular porque él inclusive, él trabaja con la lógica y con los idiomas. Entonces, ayuda también para el pensamiento crítico. Es analítico el hemisferio izquierdo. Entonces, en la parte de números que ahorita acabas de leer, el hemisferio izquierdo se acaba de activar para entender dicho contexto de lo leído. Ahora, qué importante es incorporar, porque ellos trabajan unidos, el hemisferio derecho junto con el izquierdo. ¿Por qué tiene que trabajar? Porque el derecho es creativo, es un hemisferio soñador, el derecho. Si dejara nada más trabajar el hemisferio izquierdo, entonces pudiéramos ser personas muy frías, muy platónicas, sin razonamiento, simplemente vamos a lo que vamos. Y entonces se puede comparar el hemisferio derecho, izquierdo, si no se pone a trabajar con el derecho, aunque eso sucede automáticamente, gracias a Dios, pero lo podemos comparar como cuando una persona, un hombre, va a conquistar a una mujer. Si nada más tuviera, se activara el hemisferio izquierdo para conquistar a una mujer, o sea, se quedaría solo, no tendría ningún tipo de familia. ¿Por qué? Porque iría a lo que va. Le diría, hola, ¿cómo estás? ¿Tú me gustas? Me gustaría acostarme contigo y apenas la está conociendo. Entonces, en cambio, el hemisferio derecho juega un papel muy importante, aunque la persona quiere formar. El hemisferio izquierdo dice, me gustaría formar una familia con esta hembra, me gustaría vivir para toda la vida con ella, debe ser algo espectacular. Está pensando en lo frívolo, espectacular, pero ahí viene la parte emocional que voy a regalarle unas flores, voy a enamorarla, voy a comprarle chocolate, voy a ponerle música, para poner unos elementos a favor de esa chica y pueda entonces llegar al objetivo del anillo, los protocolos normales, casarse y llevarla a la luna de miel. Por eso es que se le llama la luna de miel. Inclusive tiene un nombre hasta bonito. Y el sueño de ella, vestirse de blanco, tiene que pasar el protocolo, el hombre, para el objetivo deseado. Entonces, por eso es que necesitamos ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacernos preguntas. En este momento, ¿cómo estoy viendo este razonamiento que se me está presentando? Porque hay que utilizarlo los dos. Es algo emocional que me gusta porque es emocional y puedo incursionar a ponerme como a palomitas, a puro soñar. Y que hay del hemisferio izquierdo la parte matemática. Ajá, entonces ahí es donde, por eso es que es importante de lo que fuimos, como fuimos creados. Ser del yo interior, en el hacer, llevarlo a ejecutarlo, y el tener viene como la añadidura, o sea, añadidura, perdón, el hemisferio izquierdo ahí aplica en la parte del tener. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a todos estos conceptos maravillosos. Ahora, Estelita, fíjate algo, tenemos un tiempo dorado a favor
puedes continuar la lectura y para poder cerrarlo, puedes adelantar la lectura porque tenemos media hora todavía a favor, tenemos prácticamente 25 minutos y me gustaría que continuaras para adelantar dicha lectura. Okay. Seguimos con Números capítulo 2 de los versículos 1 al 34. La ley de navegación, planificación y estructura. Entonces vamos a leer el concepto del doctor John Maxwell. Como buen líder, Moisés organizó metódicamente los campamentos tribales en el desierto, estableció el tabernáculo en el centro y ubicó a los sacerdotes alrededor de sus 4 lados. Entonces distribuyó de modo simétrico a las 12 tribus en torno a los sacerdotes y los levitas, con 3 tribus a cada lado de los 4 lados. Haríamos bien en planear y organizar como lo hizo Moisés. Primero, planear, planificar, dar tiempo para planificar y organizar. Segundo, determinar tu propósito principal. ¿Cuál es el cuadro general? ¿Qué intentas hacer? Tercero, evaluar la situación. Entender dónde te encuentras antes de intentar desarrollar una estrategia. Cuarto, priorizar las necesidades. Asegúrate de que el equipo está de acuerdo en las metas más importantes. Quinto, hacer las preguntas correctas. Preguntas sobre mercado, liderazgo, beneficios, informes, evaluación. Sexto, establecer metas concretas. Escribe metas que sean realistas, mesurables, conviccionales. Séptimo, aclarar y comunicar. La comunicación vincula planificación e implementación. Octavo, identificar posibles obstáculos, recorrer mentalmente todo lo que estás intentando sacar adelante. Noveno, tener un enfoque de sistema abierto de tu planificación. Sé solidario con tu ambiente. Décimo, programar todo lo que se pueda. Pon las cosas en el calendario y establece fecha límite. 11, presupuestar todo lo que se pueda. Determina el costo y las fechas de entrega de los proyectos. 12, monitorear y corregir. El progreso es como un viaje en canoa. Ajusta constantemente tu ruta. 13, estudiar los resultados. La evaluación previene el estancamiento y la exageración. Recuerda, cualquiera puede dirigir el barco, pero se necesita un líder para trazar el curso. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 desde los versículos 1 al 34. Campamentos y jefes de los tribus. Habló Jehová a Moisés y Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contactos, 74,100. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surasadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Elisafat, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos.
Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marcharán cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, sus cuerpos de ejército con sus contados, 40,500. Junto a él estarán la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní, y su cuerpo de ejército con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100, por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 72,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados, 41,500. Y la tribu de Nectalí, y el jefe de los hijos de Nectalí, Airá, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,100 irán, los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Estos son los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Entonces, para esta lectura de Giselión, ¿cómo conectan las emociones con lo leído? Magistral, magistral, me encanta. Bueno, conecta porque como estabas comentando ahorita, la ley de la navegación, como estaba diciendo John Maxwell, y con lo leído aunado a ello, con la cifra, porque estamos todavía en el libro de números, como ya expliqué cómo conectan el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Con estos números. Entonces, en la ley de navegación y de territorio, porque ya ahora Dios los preparó a ellos, los limpió, los purificó, les enseñó, y ahora le estaba dando un territorio, pues ya estaban listos, como quien dice, ahora la batalla, organícense. Así pasa con las oportunidades, o sea, nosotros podemos estar de repente en club de lectura, leemos un libro, podemos hacer oración, respiración, todos los procesos. Y Dios observa cuando nuestro deseo fecunda un deseo de querer, de un liderazgo que hay que seguir alimentando y hay que seguir creciendo. Entonces ahí es cuando él otorga la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Ahí se activa lo que se llama el hipocampo. El hipocampo, perdón, ha sido objeto de numerosas investigaciones y se atribuye en varias funciones elementales: memoria, navegación, espacios, como lo que estás leyendo ahorita en número. Entonces, es una de las pocas estructuras donde se generan nuevas neuronas. Es importante saberlo, pero en nuestro perfil emocional se encuentran siempre unos circuitos neuronales que durante la experiencia ellos se van activando para crear el bienestar. Si hay algo que de repente no nos produce bienestar, simplemente lo que tenemos que decir: ¿qué debo de aprender en esta ocasión de este evento? Porque no existe ni bueno ni malo, solamente qué debo de, porque es el concepto del ojo que está, del observador, porque para lo que alguien es malo algo, para otro es bueno, y para lo que algo para otro es bueno, para otro es malo. Entonces el concepto determina ese según el sistema de creencia. Por eso es que no podemos enjuiciar los actos que vemos afuera. Simplemente es y tenemos que dejar fluir, porque la misma vida hace que la persona, por la escuela en que estamos todos, la universidad de la vida,
hace que aprenda a su debido tiempo. Por supuesto, tenemos que estar en conexión de atención. Y el hipocampo, que hace que se formen nuevas neuronas para experiencia de vida, nosotros lo que tenemos que estar atentos a que dichas experiencias, a través de una disciplina, como dice John Maxwell, escribir metas, ponerlas al frente, en estado de conciencia, ¿verdad? Que hay que estar en ese estado de conciencia para que nuestros pensamientos sean capaces de generar neuroplasticidad. Estas neuroplasticidad son esenciales para las conexiones del aprendizaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay gente que dice, pero ¿por dónde empiezo? Tranquilo, simplemente empieza. Simplemente empieza, porque nuestras neuroplasticidad te van llevando según la conexión o el campo que se te está dando de amplitud para que puedas liderizar con un aprendizaje placentero. Entonces, es importante entonces que según las neurociencias, se ha demostrado la influencia de los factores ambientales, que eso también incluye la educación, la estructura, funciones del cerebro, como la neuroplasticidad. Pero en el proceso hay personas que pueden vivir dentro de una biblioteca sin hacer nada. Pueden estar metidos viviendo dentro de una biblioteca sin hacer nada, porque el solo hecho de tener puros libros y no ejecutarlo a la acción, lamentablemente la persona puede llegar a ser una persona maleante en sentido intelectual. Un maleante intelectual, ¿qué quiere decir esto? Que tiene mucho conocimiento, pero como no lo ejecuta a la acción, el hipocampo no puede tener la magnitud de la vivencia con las neuronas de plasticidad, y eso hace que se atrofien algunas neuronas inclusive, porque la persona puede desesperarse porque tiene tanto conocimiento y al no ejecutarlo, automáticamente la persona puede llegar a un estado depresivo. En cambio, ¿dónde está la verdadera satisfacción y bienestar? Por eso es que se le estaba hablando ahí a los israelitas, y por eso es el libro de números. Ahí estamos hablando de acción. El libro de números nos está llevando a un campo de acción, del qué hacer y numérico, los resultados que se van a recoger. Entonces, si estamos atentos, porque ya ellos venían de un proceso del ser, ahorita les toca el hacer. Y así estamos diseñados. Dios es muy bueno, como un padre que si un hijo necesita una disciplina, el padre le dice, mira, aquí tienes este espacio y te voy a dar una bicicleta, y si cumples esto te voy a dar una moto, pero si lo cumples también te doy un carro, pero si lo cumples te voy a dar una avioneta, pero si lo cumples te voy a dar un avión, pero si lo cumples te doy un cohete para que llegues a la luna. Es más, si lo cumple, bueno, hasta pudieras llegar a ver mi rostro. O sea, no hay límite. Lo que estamos hablando acá es si la persona lo cumple, si la persona lo cree, porque en los espacios que se van creando, Dios que permite, ahí es donde tenemos que estar atentos a ese hipocampo y a las neuronas de plasticidad, que dan mucho bienestar en lo aprendido día a día, en la acción. Bueno, muchísimas gracias, Luz Estela, por tu excelente lectura. Gracias a la plataforma de TGU, Gino, que nos permite esta plataforma hacernos visibles para también por generaciones tras generaciones, porque ya el mundo cambió a ser virtual, y esto trasciende de generaciones a generaciones para que ellos también tengan el conocimiento que los va a llevar a los resultados. Entonces, feliz tarde y pásenla lindo. Nos vemos entonces el próximo lunes que tú nos acompañes con la lectura, y nuestro amigo Guido va a acompañarnos el martes y miércoles. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.